Muy buenos días. Queremos hablar sobre la prevención de lesiones en la piel de nuestros pacientes. ¿Por qué la importancia de hablar de las lesiones en la piel? Porque principalmente afecta la salud de nuestros pacientes. Independientemente de cuál sea la causa de consulta de nuestros pacientes o el problema por el cual el paciente se encuentre hospitalizado, internado o siendo atendido en una unidad de urgencias, cuando empezamos a tener problemas o lesiones en la piel, va a empezar a repercutir esto en su estancia hospitalaria. Asimismo, si afecta la estancia hospitalaria, afecta su estado de salud y por lo tanto el sistema de salud va a generar una cantidad de costos adicionales. ¿Por qué? Porque cuando hay lesiones en la piel, esto nos va a llevar a tener que utilizar posiblemente dispositivos tecnológicos que nos ayuden a remediar esta situación. Además, las lesiones en la piel traen dolor al paciente y es algo que muchas veces nosotros como personal de salud olvidamos. Vemos, ay, este paciente está empezando a tener una lesión o se presentó una lesión como secundaria a un evento adverso. Y vemos solamente la lesión, pero no vemos qué hay detrás de esa lesión, que hay dolor para el paciente, que hay prolongación de días de estancia hospitalaria y la repercusión. Me gustó algo que dijo la jefe Astrid y lo retomo, es que hay detrás de ese paciente, que hay detrás, por ejemplo, de una mamá que está hospitalizada y que vamos a prolongar su estancia hospitalaria, que hay detrás de ese adulto que aunque sea mayor tiene también la responsabilidad muchas veces de sus nietos y está preocupado porque se va a prolongar su estancia y él necesita estar en la casa cuidando de sus nietos, independientemente de que sea o no el rol que debe asumir. Muchas veces las lesiones en la piel, ahorita vamos a mirar los grados, pero a veces van tan avanzadas que nos llevan también a que los pacientes requieren intervenciones quirúrgicas y ya se los dije, aumento en los días de estancia hospitalaria. Si bien la ausencia de lesiones es un indicador del cuidado de enfermería, porque si un paciente tuvo una lesión, tuvo una escoriación, tuvo algo, entonces ahí fue la atención de enfermería. Sí, nos está midiendo como atención a enfermería, nos está midiendo como seguridad, pero el rol del manejo es absolutamente de todo el personal de salud. ¿Qué pasa con las lesiones en piel? Para todos, es muy triste que son de rápida aparición, son tan de rápida aparición que muchos pacientes, 2 horas es suficiente para que nos aparezca una lesión. Pero ¿qué pasa? El proceso es de larga curación. La curación dura muchísimo, muchísimo más de 2 horas. Entonces, por eso la importancia de que miremos a nuestros pacientes de una manera integral. Es pues la piel un sistema supremamente complejo y por lo tanto es un sistema que a veces, aún siendo complejo, aún siendo tan grande, se nos pasa por alto evaluarlo. En la prevención de lesiones en la piel vamos a incluir tres específicamente. 1, la prevención de lesiones por presión. Otro, cuidados para minimizar las lesiones asociadas al uso de dispositivos médicos, porque muchas veces estamos enfocados en el paciente, estamos enfocados en su patología, pero no nos damos cuenta que hay dispositivos médicos que hacen parte de su tratamiento, pero que también están lesionando su piel. Y algo muy importante, la prevención de lesiones por humedad. Cuando hablamos de la piel, cuando vamos a hablar de una cubierta externa, pero esa cubierta es tan importante porque es la que protege toda la parte del organismo. Es una barrera, protege y contribuye a mantener la integridad y además es un sistema de comunicación. ¿Quién no ha sentido el calor con una caricia? Es un sistema de comunicación y es por eso que es tan importante la integridad en ella. Comencemos entonces con una de ellas que es las lesiones por presión. Hasta el 2016 eran conocidas como las úlceras por presión, ¿cierto? Las UPP.
A partir del 2016 se quiso cambiar el término de tal manera que el término lesión es un poco más amplio. Y su definición es pues el daño localizado en la piel o en el tejido blando subyacente, habitualmente ¿sobre qué? Sobre una prominencia ósea o derivado de un dispositivo médico o de otro tipo. La lesión puede presentarse como piel intacta o como úlcera abierta. La etiopatogenia es muy importante. Miren, todo comienza con un aumento de presión. Ahorita vamos a ver algo que es la presión, cizallamiento y demás. Aumenta la presión. ¿Cuándo aumenta la presión? Cuando tengo a un paciente o tengo alguna superficie corporal enfocada sobre algo. ¿Qué pasa? Aumenta la presión y viene algo secundario a eso, y es que se ocluyen los vasos sanguíneos, es decir, se ocluye la irrigación. Después de eso, claro, si hay oclusión, si no hay riego sanguíneo, viene lo siguiente, que es una isquemia. Por lo tanto, aumenta la permeabilidad capilar, de ahí hay edema, hay dilución a tejidos subcutáneos, hay necrosis y por último necrosis de la piel. Y esto, acuérdense ahorita lo que les dije, que es en un tiempo muy corto. Entonces, a partir de 2 horas que haya una presión constante sobre la piel, se empiezan a derivar todos estos cambios. No solamente, a veces uno dice, no, porque es que no le cambiamos de posición al paciente, entonces se vino ese aumento de la presión y demás. No, además de todo, por ejemplo, en las unidades de cuidado crítico o en pacientes postquirúrgicos vemos que no hay posibilidad de hacer esa movilización y que se viene una presión constante y que de ahí se van a derivar los cambios que se presentan. Bueno, entonces la lesión en la piel empieza desde un ligero enrojecimiento hasta lesiones profundas que afectan incluso músculo y muchas veces hueso. La formación de la lesión por presión está asociada a 3 fuerzas. Entonces esas eran las fuerzas de las que les estaba hablando. Primero, una presión, cizallamiento o fricción. Entonces, dependiendo los grados de úlceras, generalmente eso depende de los orígenes. Por ejemplo, una lesión por presión tipo 1 y 2 se asocia a fricción y las 3 y 4 a fuerzas de cizallamiento y presión. Y bueno, ¿qué es eso de presión? ¿Qué es eso de fricción? ¿Y qué es eso de cizallamiento? La presión es una fuerza que actúa perpendicular a la piel como consecuencia de la gravedad. Miren, en esta primera parte quiero hacerles énfasis. La presión directa. Fricción es la fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, produciendo ¿qué? Produciendo roces por movimientos o arrastres. El paciente en cama o sentada, el roce de las sábanas, superficies rugosas, produce fuerzas de fricción. Es por eso que muchas veces hacemos tanto énfasis en la importancia de tener tendidos de cama sin arrugas, tendidos de cama completamente tensionados. Y el cizallamiento combina estos 2 efectos, la presión, la fricción, son fuerzas paralelas que producen 2 superficies adyacentes y se deslizan la una sobre la otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la presión, cuando llega la cizalla y cuando llega la fricción, es ahí cuando suceden las lesiones por presión en nuestros pacientes. Y hay algo que tenemos que tener como importante. La presión, imagínense que en algunos documentos hablan de 32 milímetros de mercurio y en otros incluso llega a hablar de 20. Y es ahí desde ese nivel de presión donde puede originarse necrosis en la piel. Con tan solo 2 horas de presión ininterrumpida puede pasar estos cambios. ¿En qué sitios son los más frecuentes?
todos los sitios donde tenemos prominencias óseas. Entonces tenemos la región sacra, los talones, las tuberosidades isquiáticas, la cadera, codos, hombros, todas las zonas de apoyo. Entonces, nosotros muchas veces, ay, sí, qué rico, un bronceado, un tiempo y demás, pero nosotros después de que estamos en un tiempecito ahí, cierto que nos incomoda la posición, eso mismo que a veces nos pasa cuando estamos incómodos, eso mismo le pasa a nuestros pacientes, pero a veces el paciente está bajo sedación, a veces el paciente no es capaz siquiera de hacer saber cómo se está sintiendo y por lo tanto lo dejamos ahí por periodos prolongados y es ahí donde vemos los efectos secundarios de estos tiempos prolongados. Hay una clasificación de estas lesiones, hay una categoría 1 que es cuando empezamos con el eritema no blanqueable y repito las zonas pues donde hay prominencias óseas, entonces la piel hasta el momento es intacta, pero es un grado unito porque se produjo esa presión, la piel está roja, sin embargo, cuando usted realiza presión, no cambia el color, por eso se llama no blanqueable, porque a pesar de que usted realice presión, el enrojecimiento continúa ahí. En ese nivel 1 se me está generando una alarma. Vea, aquí está pasando algo. El paciente está bajo mucha presión, está bajo mucha fricción. Cuando no se toman medidas ahí, no nos percatamos, no nos dimos cuenta, no hubo posibilidades o realmente, clínicamente no hay posibilidad de realizar cambios de posición, es posible que llegue a la categoría 2, que ya en la categoría 2 vemos la lesión de espesor parcial. Ya nos pasó de solamente el enrojecimiento, que es no blanqueable, a la pérdida del espesor de la dermis. Se presenta como lesión abierta, poco profunda. Vamos a poder ver flictenas, puede ser que estén llenas de líquido, puede ser que estén abiertas o rotas, pero ya vamos a ver una lesión de características brillantes, es diferente a la anterior. Sin embargo, es superficial, sigue siendo solamente con afectación de la dermis. Cuando vemos, además, en una lesión, vemos hematoma, ahí en ese momento podemos pensar de que ya no hay una lesión tan superficial, sino que ya está afectando tejidos profundos. Y es ahí cuando llegamos a la categoría 3, cuando ya hay una pérdida total del grosor de la piel. Ahí hay pérdida completa del tejido, sin embargo, no hay exposición de hueso, no hay exposición de músculo. La profundidad de la lesión por presión categoría 3 varía según la localización anatómica. ¿Por qué? Porque miramos que hay zonas donde no hay tejido adiposo, por ejemplo, los maleolos, por ejemplo, las orejas, la nariz, en la parte occipital. Entonces, esto no quiere decir que no llegue a una lesión 3 por la localización, porque son profundas, pero en partes donde no hay tejido adiposo, entonces es evidente. Y en la categoría 4 ya hay pérdida total del espesor de los tejidos. Es ahí en la categoría 4 cuando ya hay exposición de huesos, cuando hay exposición de tendón, cuando hay exposición de músculo, y vemos que este tipo de lesiones no solamente se producen pues en los centros hospitalarios, sino también vemos muchos pacientes con movilidad reducida o totalmente dependientes que nos llegan con este tipo de lesiones. Por ejemplo, yo tuve un paciente con una lesión medular por un accidente. Aquí en la familia no tenía la más mínima educación en el manejo. Fue un paciente dado de alta de la institución hospitalaria, le dijeron no hay nada más que hacer, lo mandaron para su casa y la esposa pues con todo el amor empezó a manejarlo,
pero nadie en la institución hospitalaria le dijo a este paciente que a él había que ayudarlo a movilizarse. Llegamos por pura casualidad a visitar a ese paciente y el paciente ya había empezado a hacer lesiones, pero ¿qué pasó? Como el paciente no sentía dolor, la familia no había logrado como entender que él necesitaba moverse a pesar de que ya no pudiera realizarlo solo. Y ya lastimosamente había llegado a la exposición de hueso, de músculo y demás. Entonces, muchas veces nosotros como profesionales, como enfermeros, como educadores tenemos que hacer esa parte precisamente de identificar las necesidades de un paciente, no dejarlo salir sin el factor primordial que es la educación. Hay otro tipo de lesiones que es la lesión por presión en tejidos profundos, donde hay cambio de coloración o consistencia del tejido. Este se puede ver como una ampolla llena de sangre, una equimosis, pero realmente ahí hay afectación de los tejidos profundos. Aunque no se vea pérdida de la continuidad de la piel, es evidente el hematoma. El segundo tipo es las lesiones asociadas al uso de dispositivos, y cuando nos referimos al uso de dispositivos, entonces puede ser desde una cánula nasal, una sonda vesical, un micropor. En todos estos dispositivos pueden generar también lesiones en nuestros pacientes, y como les digo, nosotros, nadie actúa nadie actúa pensando en hacerle daño al paciente. Siempre nosotros estamos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Sin embargo, secundario a estos dispositivos se puede producir en la piel, en la mucosa del paciente, la zona de presión. ¿Por qué? Por el tiempo prolongado, por los ciclos de isquemia, de humedad, de sudoración y acumulación de radicales libres. Llegamos a las lesiones por humedad. Las lesiones por humedad son causadas por exposición prolongada a diferentes fuentes de humedad. Entonces ahí está la orina, las heces, la transpiración o el exudado de las heridas. ¿Conducen a qué? A una irritación e inflamación de la piel. Puede producir una dermatitis. Un ejemplo grande, el ejemplo más común es el pañal húmedo que no se cambia a tiempo, y eso lleva a una dermatitis en la piel del paciente. Ahora, si eso es repetitivo, aún más si persiste la exposición, pues entonces la respuesta inflamatoria y el edema cada vez va a ser mayor. El punto, ¿y cómo prevenimos eso? ¿Cómo evitamos llegar a eso? ¿Cuál entonces puede ser lo principal? Primero, valoro la estructura y valoro el riesgo. ¿Cuándo? Tan pronto como sea posible. Esa es, o sea, muy bonito conocer citas, esto es lesión tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, pero el actuar de enfermería y la base, la verdadera humanización está en que yo pueda prevenir. ¿Cuándo? Valorando a mi paciente lo más pronto posible y documentando. Cuando hablo de documentar, hablo de las notas de enfermería, que en lo posible sean a tiempo y que sean lo más completas posibles. En el Hospital Marco Fidel nosotros utilizamos la escala de Braden. Es una herramienta que nos sirve para predecir la aparición de lesiones y nos ayuda a implementar estrategias de prevención oportuna. ¿Qué nos evalúa esa escala de Braden? Entonces, primera, la percepción sensorial. Aclaro algo, la escala de Braden, entre más alta sea la puntuación, entre más baja sea la puntuación, más alto es el riesgo. Entonces, por ejemplo, en percepción sensorial, si es un paciente que no tiene percepción, por ejemplo, un paciente con una lesión neurológica, es un paciente que lo vamos a calificar como 1. ¿Listo?
a mayor percepción sensorial va a tener mejor calificación. Acá 4. Y a mayor calificación en la escala de Braden es menor el riesgo. ¿Qué más nos evalúa la escala de Braden? La exposición a humedad. Si es un paciente continente, si es un paciente con incontinencia leve, o si es un paciente que no tiene problemas en su continencia. La actividad del paciente, si es un paciente encamado, si es un paciente con poca movilización o un paciente en silla de ruedas, si es un paciente que si bien se moviliza poco, tiene la ayuda y el apoyo con ayudas, se puede movilizar, o un paciente que no tiene inconvenientes en la movilización. Actividad también, movilización, la nutrición. En esta parte no lo había tenido hasta ese momento en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que ahí entran los grados de, bueno, mi paciente tiene muy buena nutrición, entonces, o la familia piensa que tiene muy buena nutrición, pero ambos extremos, entonces la malnutrición o la obesidad tienen que ver con las lesiones en la piel. Hay un estudio donde dice que los pacientes tanto con pobre nutrición como con obesidad tienen el doble de posibilidades de desarrollar lesiones en la piel. Entonces, cuando hablo de una nutrición muy pobre, también me refiero a los pacientes que son obesos. Y lo otro que me evalúa la escala de Braden es la fricción y el cizallamiento. Entonces ahí entra, si es un paciente encamado, cuántas personas están atendiendo al paciente, porque para los cambios de posición lo que más se recomienda es que los cambios de posición se puedan hacer de a 2 personas, con el objetivo de evitar esa fricción y ese cizallamiento, o sea, que hagamos que cuando nosotros corremos la sábana de movilidad haya una sola fuerza y entonces es ahí donde ocurren lesiones. Entonces, también la escala de Braden nos evalúa esa fricción y ese cizallamiento. Para nosotros, ¿cómo el rótulo de identificación del riesgo se hace con la identificación del riesgo se hace con el adhesivo, un círculo de color fucsia? Y quiero mostrarles, quería mostrarles el tablero que tenemos en la institución, donde evaluamos en uno de nuestros ítems eso, lesión por presión, marcamos si realmente, si nosotros vemos, tendría que ser un paciente que tenga toda su movilidad reducida para que no tenga riesgo de lesión por presión. Ya enseguida llego allá. Cuidados en la piel. Si mantenemos la buena salud de la piel, mejorará la tolerancia a esta y los tejidos blandos a la presión y al cizallamiento. Las alteraciones de la piel que aumentan el riesgo son, ¿qué van a ser? La sequedad, con una piel reseca, la humedad también, el exceso de humedad, y también la inflamación o el edema. ¿Qué debemos hacer entonces como medidas? Mantener el control de la humedad. Entonces es mantener la piel seca, la piel limpia, pero ojo, sin excedernos en el momento en que nosotros secamos a nuestro paciente. También la importancia de mantener el microclima, la temperatura, la humedad y el flujo de aire. Evitar colocar a nuestro paciente sobre un área con eritema siempre que sea posible. Acordémonos del eritema no blanqueable. Si nosotros vemos, evitemos en lo posible volver a posicionar a nuestro paciente sobre esa misma zona. No frotemos vigorosamente, como típico, ay, tiene un aporrioncito, entonces vamos a frotarlo, entonces ahí tiene un eritema, frotémoslo. No, esa parte no se debe masajear, no se debe frotar, y muchas veces pasa eso cuando tenemos pacientes, cuando tenemos nuestros pacientes y tenemos personas que no tienen la capacitación del manejo o la falta de experiencia.
Importante el manejo de la incontinencia. Si tenemos pacientes incontinentes, evaluarlos adecuadamente. A veces en la misma familia no se dan cuenta de que el paciente era incontinente porque él siempre mantiene todo en secretico, porque no le dice a nadie. Y cuando uno le pregunta, ¿el paciente es incontinente? No. ¿Él maneja pañal? No, nunca ha manejado pañal. Y después uno se da cuenta que las sabanitas están húmedas y entonces empiezan a hacerse estas lesiones por humedad y resulta que nadie se había percatado que era que el paciente siempre mantenía eso muy calladito porque le daba mucha pena contarle a la familia. Entonces, cuando haya se debe hacer el manejo de la incontinencia, pero también no es que se le coloque el pañal y se le deje por horas y horas, sino siempre estar validando la humedad para realizar cambios a tiempos, evitando esa humedad. Considerar el uso de crema hidratante. Voy a hablar de la experiencia en el Marco Fidel y es que en otras instituciones se pedía, ay no, crema de X marca, crema de X o Y marca. Nosotros manejamos los pacientes con crema humectante. Si hay crema de las que venden en toda 5.000, toda 10.000, humectamos al paciente con la cremita que haya y es siempre preferible mantener la piel humectada a no utilizar absolutamente nada. No decimos traigan esta crema, traigan la otra, no, porque es tan importante y ahí me he dado cuenta y me he enterado. Eso de marcas y demás es muchas veces eso, marcas. Lo importante es tener humectada la piel del paciente, es considerar ese cambio de posición, es mantener la piel sequita y evitar esa fricción. También la valoración del estado nutricional. Cambios posturales y la movilización precozmente. Porque cuando un paciente es posquirúrgico se le dice movilícese, no se quede quieta? Claro, existe dolor. Entonces, ¿qué hacemos antes de esa movilización? Manejo del dolor. Como equipo de enfermería también es necesario que estemos pendientes de eso, porque si no hay manejo del dolor, tampoco el paciente va a acceder a que se movilice. Y también el paciente, cuando no tiene la posibilidad de hacerme saber, de que yo me entere si le está doliendo, entonces aunque él no me lo diga, yo percibo por su diagnóstico, yo percibo por la intervención quirúrgica a la que fue expuesta, que el paciente tiene dolor y que requiere ese manejo para poder realizar los cambios posturales. Considerar obviamente la situación clínica del paciente, la superficie de donde se debe aliviar la presión, facilitar al usuario una adecuada ventilación pulmonar, la circulación, la aireación de la piel y considerar la frecuencia. ¿Cuál sería la frecuencia mínima que siempre decimos? 2 horas. Considerar la frecuencia mínima, la duración, dependiendo obviamente de la situación clínica del paciente. Entonces quería mostrarles esta parte de nuestro tablero, donde además incluimos la parte del reloj. Y entonces este es el reloj de los cambios de posición, donde está ahí para que yo recuerde que también debo cambiar de posición a mi paciente. Ay, es que ya no sé cómo más colocarlo. No, incluso nos trae la imagencita donde dice cómo lo puedo posicionar. ¿Cada cuánto? Cada 2 horas. Y yo puedo ir haciendo la marcación. ¿Cada cuánto? ¿Cuál le hice? Ay, resulta que marqué la 1, marqué a las 3 y después, ay, volví a las 7. Ay, no, ¿yo qué hago? Voy a marcarlo porque es que así no lo haya hecho, pero lo voy a marcar porque se me olvidó. No, recordemos que nosotros no hacemos reportes. Los reportes también los podemos hacer sin que eso sea punitivo, es decir, si no lo hice, no lo hice, pero no lo voy a marcar como si lo hubiera realizado. Y marcar siempre el riesgo de lesión por presión. Listo. Miren otras alternativas, entonces está el decúbito supino, decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, la sedestación, del lado también decúbito prono.
otra de las medidas que vamos a tomar es sobre todo en la colocación y selección de los dispositivos. Recordemos que los dispositivos también pueden generar lesiones en la piel del paciente. Entonces, debo siempre revisar y seleccionar dispositivos para inducir el menor grado de daño posible por las fuerzas de presión. Asegurarme que los dispositivos sean del tamaño correcto, de la forma correcta y que la presión sea la mínima. Asegurarse de que los dispositivos estén suficientemente fijados, evitando la movilización, porque la movilización constante de los dispositivos también me va a ocasionar lesiones. Tan pronto cuando haya posibilidad de retirar los dispositivos, realizarlo. También, ¿qué debo hacer? Mantener la piel limpia y seca bajo los dispositivos. Y también tener en cuenta, antes de colocar el dispositivo, que la piel debe estar limpia y seca. No sobreponer, no sobrepongo esto sobre esto y sobre esto. No, para evitar limpiar, para no ocasionarle más daño, no. Antes, al contrario. Inicialmente debo limpiar, secar para proceder a la instalación del dispositivo, no colocarlo sobre lo que ya tiene, sobre residuos. Realizar cambios de posición para redistribuir la presión y disminuir las fuerzas de cizalla. Muchas gracias.